les doy la bienvenida al séptimo webinar temático de la comunidad latinoamericana COINCIDE, titulado ¿Cómo asegurar el derecho a la educación en contextos de crisis nacional y diáspora docente? Como todas y todos deben saber, desde hace algunos años Venezuela vive una crisis política y social que ha afectado a diversos sectores del país, entre ellos el mundo educativo. En este contexto, la Universidad de los Andes Mérida ha continuado impartiendo clases, haciendo frente a complejos desafíos, entre los que destaca, por ejemplo, la disminución del cuerpo docente y administrativo, producto de la migración masiva ocurrida en el país. Esta situación ha obligado a quienes quedan en la institución a forzar su capacidad creativa en la búsqueda de soluciones que permitan continuar ofreciendo una educación de calidad para sus estudiantes. Parte de esta estrategia ha consistido en establecer redes de colaboración, y fue en esta búsqueda que hace algunos meses la Facultad de Humanidades y Educación de la universidad entró en contacto con la comunidad COINCIDE. Hoy vamos a conversar con la decana de esta facultad, Mary López de Cordero, y con la coordinadora de la Maestría de Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, Feadila Pérez, quienes nos van a hablar sobre la investigación que están realizando desde el interior de la institución y la vivencia directa de educar en contextos de crisis. De esta forma, se han propuesto generar conocimiento acerca del proceso vivido, tanto a nivel administrativo como pedagógico. También está presente hoy la directora de la Escuela de Educación, Lilian Angulo, a quien saludamos y agradecemos su presencia. Resulta particularmente relevante la experiencia de esta facultad, ya que en ella se forman los futuros profesores que tendrá el país, y por lo tanto, las acciones que aquí se generan tendrán efectos en cadena hacia todos los niveles de enseñanza. Por otra parte, la generación de conocimiento sobre educación en contextos de crisis es de vital importancia a la luz de la historia política y social de los países de nuestra región, siendo casos contemporáneos el de Venezuela o Nicaragua. Ante esto, la generación de redes de colaboración, tanto para difundir este conocimiento, como también para generar apoyo directo, resultan claves. En este sentido, y a modo de introducir y contextualizar el fenómeno de la educación en entornos de crisis, contaremos con la participación de Leona Vines, quien es asistente del Programa de Servicios de Protección de la Red Internacional Scholars at Risk. Esta red está dedicada a promover la libertad académica y la protección de académicos a lo largo del mundo. Leona nos va a mostrar una panorámica mundial acerca de distintas situaciones y modalidades en las que se ha puesto en riesgo la libertad académica y cómo esto afecta a los sistemas educativos. Además de algunas iniciativas de solidaridad internacional que han surgido ante estos casos y que pueden servir como inspiración. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Felipe y a la plataforma COINCIDE para invitarnos a esta presentación y por supuesto a Tía Diera y Mary López. Nuestra organización ha estado trabajando hace años con la Universidad de los Andes, así que estamos muy felices de poder colaborar en este webinario y muchas gracias a todos ustedes que están participando el día de hoy. Nuestra organización se llama Scholars at Risk y es una red de universidades en 39 países que cuenta con más de 500 instituciones que son miembros. Tenemos varias actividades, pero en primer lugar tratamos de asistir a académicos que están en situaciones de riesgo y cuando no pueden continuar su trabajo en el país de su origen, tratamos de coordinar puestos temporales. En el último año hemos coordinado 124 puestos en 84 universidades. Pero también tenemos proyectos de defensa de las libertades académicas y hacemos monitoreo de las violaciones a la libertad académica. Y
como parte de eso, cada año publicamos un informe anual que se llama Free to Think, libre de pensar. Este informe muestra las violaciones de la libertad académica que hemos visto en el mundo, pero por supuesto no son todas las violaciones que haya, pero sin embargo nuestro objetivo es crear una base de datos, crear una conciencia sobre las situaciones de riesgo académico y desarrollar una estrategia para proteger los derechos basado en una base de datos. En el último año hemos visto 294 ataques en 47 países. Las categorías que tenemos nosotros en nuestro informe son asesinatos, violencia y desapariciones, encarcelamiento, prosecución jurídica, pérdida de posición, restricciones de viaje y otros. Y entre la categoría de otros, por ejemplo, contamos casos de falta de remuneraciones y otros asuntos. Y en total hemos visto 294 ataques en el último año, de los que voy a hablar un poco más ahora. En el último año hemos visto 79 incidentes de ataques violentos en 27 países, y eso representa un aumento de 44% comparado con el año anterior. Y ese aumento alarmante se debe más que nada a un aumento en ataques violentos contra los manifestantes estudiantiles, por ejemplo, en Nicaragua, de lo que voy a hablar un poco más en unos minutos. Hemos visto ataques violentos en recintos universitarios, en Afganistán y algunos otros países. Y en realidad la foto que puse en la presentación muestra los impactos de bala después de un ataque cometido por Tehrik y Talibán en el Instituto de Agricultura de Peshawar en Pakistán en diciembre de 2017. En este ataque murieron 12 personas, entre ellos 6 estudiantes. Y además, dentro de nuestro reporte también se pueden ver ataques contra campus universitarios en Kenia, Nigeria y Afganistán. Lamentablemente, también hemos visto ataques contra académicos individuales. En Bangladesh, por ejemplo, una persona sospechada de estar conectada con un foro extremista atacó a Muhammad Safa Ibal durante un evento universitario. Ibal es un profesor de informática y autor de ciencia ficción, conocido por sus críticas de las políticas sectarias y el radicalismo. Antes del ataque, el mencionado foro había acusado a Ibal de ser ateo. Parecido al aumento en ataques violentos, también hemos visto un aumento preocupante en los números de reportes de encarcelamientos ilícitos y la persecución judicial de académicas y estudiantes en todo el mundo. Estas medidas incluyen el uso de detenciones, órdenes de detención, investigaciones criminales y acciones penales, todas relacionadas a la investigación científica, la enseñanza u otras actividades académicas. Entre otros, la libertad de expresión y asociación. A menudo vemos acciones legales llevadas a cabo bajo leyes de terrorismo, espionaje, seguridad nacional, difamación y sedición. Dos casos destacados son los de Wenguan Sun y Hatun Al-Fassi. Wenguan Sun es un profesor jubilado de economía en China, quien fue detenido en su casa en el medio de una entrevista por la estación de radio Voz de América.
estaba discutiendo una carta abierta que había escrito acerca de la política exterior de China y las prácticas de gasto del gobierno. Las autoridades retuvieron al profesor Sun en diferentes lugares hasta que reapareció 12 días después. El otro caso es el de Hatun Al-Fassi, una historiadora y activista de los derechos de las mujeres, quien fue detenida y incomunicada en Saudi Arabia en medio de una ola de represiones a los derechos humanos. También detuvieron a varios otros académicas, la mayoría defensoras de los derechos de las mujeres, quienes habían luchado por el levantamiento de la prohibición de manejar para las mujeres. Y estos dos casos son dos casos para los que Scholars at Risk está conduciendo campañas para crear más conciencia sobre sus casos y para ejercer presión en contra de sus gobiernos. También hemos visto una ola de manifestaciones en Irán y en realidad a la derecha pueden ver la tapa de nuestro informe que muestra a una estudiante durante una protesta en la Universidad de Teherán en diciembre de 2017. Los estudiantes desde diciembre de 2017 hasta enero de 2018 lideraron protestas sobre las condiciones y políticas económicas. Desde entonces, las autoridades detuvieron y enjuiciaron a por lo menos 150 estudiantes en relación con las protestas. Además, en el Irán se llevó a cabo una ola de detenciones de académicos y estudiantes que investigan temas ambientales y sin acceso a estudios y becas bien diseñados sobre temas ambientales, toda la sociedad, incluidas las generaciones futuras, se ven perjudicadas, de lo que vamos a hablar un poco más tarde también. Y en estos casos hemos visto violaciones al debido proceso, confesiones forzadas, acceso denegado a asesoría legal y esfuerzos para frustrar los procedimientos de apelación. Entonces, nuestra organización intenta movilizar a los miembros de nuestra red para presionar a los funcionarios iraníes en el extranjero para que proporcionen información y garanticen que se respeten los derechos humanos. Uno de los casos destacados es el de Dr. Ahmadreza Djelali. Dr. Djelali es un académico de la medicina de desastres que fue detenido en abril de 2016 durante una visita a Irán para participar en una serie de talleres académicos y fue detenido y acusado de colaboración con gobiernos hostiles y de actuar contra la seguridad nacional. Desde entonces ha sido detenido en la prisión Evin y el 21 de octubre de 2017 fue condenado y sentenciado a muerte por un cargo de corrupción en la tierra. Sigue detenido en la prisión y su salud se está deteriorando rápidamente. Él dice que las autoridades le han negado el acceso a un tratamiento médico adecuado y entonces Scholars at Risk, junto con otras organizaciones de derechos humanos, está conduciendo una campaña para crear más atención sobre su caso. Pero lo que ya hemos visto es que especialmente la detención de Dr. Djelali ha sido un efecto muy fuerte en la comunidad de académicos que trabajan en temas del medio ambiente, ya que hay mucho miedo en seguir trabajando en estos temas. También hemos
Este año ha sido la tercera vez que estamos subrayando las presiones hacia el sector de educación superior en Turquía. Turquía en realidad durante años fue una excepción en la región, ya que en comparación con otros países en la región había más libertad académica y más libertad de expresión. Y, por ejemplo, nuestra organización condujo algunos talleres ahí hace algunos años. Pero en enero de 2016 eso empezó a cambiar con la publicación de una petición llamado Académicos para la Paz. Inicialmente tuvo 1.128 firmas y después de su publicación, cientos más la firmaron. Luego, muchos de esos académicos que firmaron esa petición fueron detenidos, investigados, despedidos y amenazados. En julio de 2016, después de un violento intento de golpe de Estado, el gobierno empezó a investigar y despedir a miles de personas sospechadas de ser seguidores de Fethullah Gülen. Miles de académicos, personal administrativo y estudiantes fueron detenidos y perseguidos por ser acusados de terrorismo en conexión con la petición para la paz y el intento de golpe de Estado. Ahora, las cortes están con cientos de casos de presuntos conspiradores del intento de golpe de Estado y el gobierno ha despedido a más de 7.500 empleados universitarios que ahora están prohibidos de ejercer su profesión y restringidos de viajar al extranjero. La autonomía institucional ha erosionado más todavía con órdenes del presidente Erdogan de remover las universidades del proceso de nombrar rectores. Así, el presidente tiene la autoridad exclusiva de seleccionar a los rectores. En consecuencia, hemos visto que el rendimiento de investigación en Turquía ha disminuido, que las universidades han caído en los rankings mundiales y que académicos y estudiantes están reportando un efecto paralizador en la libertad académica ahí. En todo el mundo hemos visto que estudiantes que participan en expresiones individuales y colectivas enfrentan ataques violentos y otras fuerzas coercitivas. Vemos esto llevado a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado, pero también fuerzas privadas de seguridad en el campus, grupos militantes y no estatales y autoridades universitarias, entre otros. En Nicaragua, las protestas lideradas por estudiantes en todo el país han recibido fuerza violenta por parte de la policía y las fuerzas paramilitares. Más de 320 personas han muerto durante las protestas y hay miles de heridos. Los estudiantes conforman el mayor número de víctimas. También hemos recibido informes que estudiantes y profesores han sido expulsados de sus universidades en relación con sus supuestas actividades de protesta o por atender a estudiantes lesionados. Los estudiantes también han sido encarcelados en represalia por su actividad de protesta. Un caso prominente es el de Amaya Eva Coppens, una estudiante de medicina. Ella ahora enfrenta cargos relacionados con el terrorismo y ha estado encarcelada desde el 10 de septiembre debido a su participación pacífica en las protestas estudiantiles. También hemos visto violencia contra manifestantes estudiantiles en Venezuela, tanto como casos de detenciones. En una minoría de casos, nuestra organización también ha identificado subgrupos de estudiantes que participan en actividades violentas dentro y fuera del campus, poniendo en riesgo a la comunidad del campus y a menudo provocando respuestas violentas por parte de las autoridades y poniendo en peligro el movimiento de los estudiantes.
como hemos visto un aumento en violencia contra manifestantes estudiantiles, nuestra organización espera poder introducir más programas enfocados en proteger y promover la expresión pacífica de los estudiantes en todo el mundo a través del desarrollo de talleres, cursos en línea y el aumento en informaciones sobre este tema. Para resumir, lo que hemos visto en el año pasado es una crisis mundial de ataques contra la educación superior en todo el mundo que parece estar continuando también en otros países nuevos, digamos, como Brasil. Esos ataques son cometidos por actores gubernamentales y no gubernamentales en sociedades cerradas y abiertas. Y ese fenómeno no solo se ve en países como China, Turquía o Nicaragua, sino en todo el mundo, incluido en los Estados Unidos, donde tenemos nuestra sede. Los perpetradores tienen una motivación común de penalizar el aprendizaje, silenciar las ideas y de privar a la sociedad de los beneficios de la investigación, innovación y el debate, que son puntos claves para una sociedad democrática. Entonces, Scholars at Risk cree que el volumen y la continuación de estos ataques requiere una respuesta global. Y por eso llamamos a las autoridades, pero también a los líderes en la educación superior y la sociedad civil a rechazar la violencia y coerción para restringir la investigación y expresión libre, a proteger a los estudiantes académicos y universidades en riesgo y a reafirmar públicamente que el discurso crítico no es desloyalidad y que las ideas no son crímenes. Bueno, ya he mencionado en algunos momentos algunos de los impactos en la educación y la investigación que hemos visto. En Turquía, por ejemplo, hemos visto que ahora que tantos académicos han sido despedidos, hay una falta de personal académico y hasta incluso algunas facultades han tenido que cerrar. Y hay un reporte que se llama Freedom for Academia 2017 que ha encontrado que hay una disminución de 11.5% en el número de publicaciones científicas en 2017, lo que significa que hubo 7.000 publicaciones menos que en el año anterior. También hemos visto en el Irán que muchos estudiantes no pueden seguir con sus estudios y que muchos académicos no se atrevan a seguir investigando temas del medio ambiente. Y como hoy también queremos hablar del derecho de educación, eso es muy alarmante dado que la autonomía de las instituciones es muy importante para fortalecer las estructuras democráticas y también para asistir a los estudiantes en situaciones de emergencia o en situaciones de conflicto. Entonces, digamos que el dilema que se da en esas situaciones es que en situaciones de crisis, muchos de los académicos, o por lo menos muchos de los académicos que se postulan a nuestra organización, tienen que salir de su país. Y en primer lugar, quisiera mencionar que hemos visto que muchos académicos sí quieren regresar a su país cuando ya lo pueden hacer en seguridad para ayudar al apoyo de sus países y para continuar su trabajo, para poder ayudar a sus países cuando puedan regresar. Pero también hemos visto proyectos muy creativos en los que académicos han tratado de seguir manteniendo enlaces con sus países de origen. Uno de estos es un proyecto que se llama Off University, que es un proyecto entre académicos de Turquía que se han ido a Alemania
y siguen haciendo cursos en línea con profesores que todavía están en Turquía y sus estudiantes, y con sus estudiantes ahora en Alemania. Y ahora están llevando a cabo 3 cursos que se dan cada semana y están en algunas semanas van a empezar otro curso junto con la Universidad New School de Nueva York. Y otro caso donde hemos visto un intento de seguir manteniendo, de seguir apoyando a la enseñanza es el de Irak, donde hubo un proyecto para seguir con clases en vídeo que fueron distribuidos a 2.500 estudiantes en el Irak. Bueno, ya sé que ya no hay mucho tiempo, entonces muchísimas gracias por su atención y estoy muy feliz de poder escuchar más de Teadira y Mary López sobre la situación que están viendo en Venezuela y especialmente en su facultad en la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Y reciban nuestro agradecimiento a la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, a ti como coordinador de este webinar número 7, evento organizado por la comunidad Coincide, colaboración con Incidencia, y como parte pues, de los proyectos de SUMA, Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. La pregunta que sustenta este encuentro en el día de hoy, cómo asegurar el derecho a la educación en contextos de crisis nacional y de diáspora docente, pues nos ha invitado a la profesora Teadira Pérez y a mí, Mary López de Cordero, pues a discutir y a llegar a algunas conclusiones primeras en relación con ese asunto. Máximo, cuando por todo es sabido la situación de crisis generalizada en que está nuestro país, en que está Venezuela, situación que ha generado enormes problemas a la universidad o a la institución educativa en general. Y no podemos olvidar que esa crisis se desprende pues justamente de también la grave crisis en los soportes, ¿no?, de las estructuras económicas, sociales, culturales, de salud, de comunicación, de vialidad, etcétera, que permiten un nivel de vida digna a todos los ciudadanos y que en este momento prácticamente todas esas estructuras están deterioradas. Nosotros vamos a trabajar en esta exposición en 4 aspectos específicos. Uno, vamos a contextualizar nuestra facultad. Vamos a presentar algunos aspectos que la pueden caracterizar. Vamos a hablar de los problemas que tenemos en la Facultad de Humanidades y Educación. Vamos a presentar además qué hemos hecho para buscar algunas soluciones, cuáles soluciones han sido más efectivas que las otras, cómo nos hemos insertado en soluciones propuestas también por el Consejo Universitario de la Universidad, cuáles son más efectivas que las otras, y finalmente vamos a hablar un poco en relación con la diáspora. Vamos a empezar entonces con la contextualización. Nuestra Facultad de Humanidades y Educación está ubicada en la ciudad de Mérida, estado Mérida, Venezuela. Entre algunas de las fortalezas es que, bueno, somos una facultad bastante grande, tenemos 5 escuelas y un programa de profesionalización docente en los cuales se desarrollan 23 carreras de pregrado de las 5 escuelas específicas. Por razones de tiempo no me voy a detener porque es muy amplia la información. Desarrollamos 20 programas de estudios de posgrado. En el material que se envió está desagregado todo esto. 20 programas de estudios de posgrado, es decir, tenemos especializaciones, maestrías y doctorado. Un instituto de investigaciones literarias, 11 centros de investigación, 15 revistas y 3 anuarios que nos sirven a nosotros y a otras personas que quieran publicar para hacer públicos los resultados de nuestras investigaciones. Además, como fortaleza debemos señalar que más del 60% de nuestra planta profesional
tiene estudios de posgrado, de cuarto nivel, y algunos ya tienen estudios, muchos estudios postdoctorales. Tratamos de mantener, y hasta ahora lo hemos logrado, todos los programas de pregrado y de posgrado activos. Las investigaciones, aunque han disminuido por falta de recursos y por falta de presupuesto específico para ellos, sin embargo, persistimos y continuamos investigando y seguimos publicando. Además, también hacemos extensión universitaria. Presentar algo como esto, diría que, bueno, que nuestra universidad no tiene problemas, pero no todos son fortalezas. Tenemos muchísimos problemas que están en directa relación con la crisis generalizada que vive el país. Esa crisis generalizada se muestra en muchos aspectos que tienen que ver con la salud, la salud de nosotros como docentes, la imposibilidad de acceder a recursos para nuestras investigaciones y para nuestras clases. Pero más allá de esos problemas que más adelante los pondrá la profesora Teadida, hay otros problemas que están en directa relación con las decisiones que se toman desde el gobierno. Es decir, desde hace muchos años este gobierno se ha empeñado en hundir esta universidad, la Universidad Autónoma, como último resquicio que queda en Venezuela para levantar la voz desde una voz autónoma. Por eso es que hablamos de eso que están leyendo en la lámina. Un gran problema es el apartheid laboral. ¿Por qué hablamos de ello? Siguiendo las palabras de Tulio Ramírez. Bueno, porque sencillamente el gobierno en sus políticas, en sus planes, en sus programas no nos incluye. Estamos absolutamente excluidos, discriminados en esos programas de dotación, en los beneficios, etc. Y con lo que contamos es con asfixia presupuestaria. Además, hay producto de todo esto, hay bajo reconocimiento social e institucional a la carrera docente, con lo cual hoy día la disminución de los interesados en conseguir, en obtener una profesión para dedicarse a la docencia cada día disminuye más. Antes la escuela de educación era una escuela, la escuela que tenía más estudiantes en la universidad. Eso ha cambiado para mal en estos momentos. Esto que acabo de señalar, ese problema, está también en directa relación con los sueldos y salarios indignos que no nos permiten a nosotros ni siquiera cubrir las necesidades de la cesta básica. No tenemos imposibilidad para gozar efectivamente de los procesos de educación continua y permanente, no los podemos costear, ni nosotros ni la universidad. Hay inexistencia de un sistema de seguridad. Nuestros docentes están muriendo de enfermedades comunes, de enfermedades terminales y por desnutrición, y lo mismo ocurre con los estudiantes. No puedo contar las experiencias terribles que hemos vivido, pero es una grave crisis que afecta evidentemente en la matrícula estudiantil y que afecta el número de personal docente con los cuales contamos. Hay faltas de incentivos para el desarrollo de proyectos de investigación por esas mismas razones, y la infraestructura tecnológica está desactualizada, deteriorada, en franca obsolescencia. Además, hay otros problemas que impiden, o entre esos problemas que impiden abordar la educación, la infraestructura comunicacional deficitaria, cada día peor, el problema de conectividad con nuestros estudiantes y con nuestros pares es cada día más grave, y otro problema es la grave situación de inseguridad personal y material que sufrimos a lo interno de las instituciones, pero también cuando salimos de ellas. Nuestra facultad, y más allá de nuestra facultad, la universidad está asediada por la delincuencia. Nuestra facultad en los últimos tiempos ha sido saqueada materialmente, han sido destruidos muchos de sus espacios. Y además,
con la inexistencia de un presupuesto justo y suficiente, pues no se puede adquirir materiales de insumo, no se pueden reponer los equipos que se han robado o que se han dañado, no se pueden actualizar las bibliotecas, no hay renovación en el pago en dólares para el acceso a revistas electrónicas especializadas. Evidentemente no hay presupuesto para darle un mantenimiento adecuado a nuestras instalaciones y el cuidado y ornato de los espacios pues no está cuidado, es todo lo contrario, está en franco deterioro. Otro problema es el de la diáspora docente, pero ese es el punto final que vamos a tocar. Pero escuchando a Leona en su exposición, pensé inmediatamente en el gran número de persecuciones que ha habido en Venezuela a profesores nuestros y a estudiantes nuestros por razones políticas. Profesores que han sido encarcelados, a los cuales se les ha violado la libertad de transitar por el solo hecho de haberse atrevido a disentir, a expresar de viva voz lo que opinan, sus opiniones, lo que piensan y a disentir de un gobierno que ha sido un gobierno verdaderamente oprobioso para la sociedad y para instituciones como la Universidad Autónoma. Hemos, como les dije, planteado algunas soluciones y algunas propuestas y dejo en la palabra a la profesora Teadira que va a hablar de ello. Muchas gracias, profesora Mary. Gracias, Felipe, gracias, Leona. Para abordar esta crisis universitaria que está directamente relacionada con este colapso económico, social y político que enfrenta el país y que por ende afecta directamente a nuestras instituciones, hemos decidido adoptar una metodología para presentar las propuestas que es sugerida por la INED 21 y que precisamente nos invita a innovar, pero a identificar los problemas que tenemos para luego encontrar las soluciones y analizar los riesgos que esto implica. En la Facultad de Humanidades y Educación hemos establecido algunas estrategias de manera que podamos seguir funcionando. Una de ellas, no vamos a mencionarlas todas, es el establecimiento de horarios flexibles adaptados a las necesidades de los estudiantes. Estas necesidades implican, por ejemplo, la carencia de transporte público que imposibilita que nuestros estudiantes lleguen al aula de clase. Es por ello que el aula invertida, una metodología didáctica que hemos tratado de implementar, nos ayuda a solventar esta situación debido a que tratamos que los estudiantes tengan acceso al contenido antes de llegar al aula a través de las distintas herramientas tecnológicas de comunicación síncrona o asíncrona. Aplicando esta metodología, los estudiantes y el docente maximiza el tiempo invertido en el aula de clase, puesto que trata de resolver los problemas que trae el estudiante en cuanto al contenido. También tenemos como premisa en nuestra facultad que la cantidad no es calidad. La profesora Mary ya mencionaba que tenemos deserción estudiantil, no en todas las escuelas, pero hay escuelas que reciben 2 y 3 estudiantes en un salón de clase. Y nosotros como docentes hemos tomado la decisión de atender esos estudiantes con la misma calidad que atenderíamos un mayor número. El reglamento de movilidad estudiantil es una propuesta innovadora que deriva de las decisiones del Consejo Universitario y que permite que los estudiantes que emigran a otras latitudes puedan continuar sus estudios una vez hayan culminado con sus compromisos académicos en un 75% en nuestro país. ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas que se han generado y que vamos a presentar en este momento, las hemos resumido porque realmente cada departamento, cada escuela
ha presentado propuestas que son características de la situación académica que cada una de ellas enfrenta. Sin embargo, creemos que es importante privilegiar la formación académica y garantizar oportunidades de formación formal e informal, continua y permanente, fortalecer los programas de reconocimiento a la docencia, garantizar las condiciones de vida para los docentes y su familia, como ya lo mencionaba la profesora Mary. Fortalecer un sistema de seguridad social es primordial para que el docente y los miembros de su familia se sientan protegidos. La asignación de un presupuesto suficiente que garantice el funcionamiento óptimo de la institución, pero también que los docentes devenguemos un salario digno, porque actualmente ganamos $5 mensuales. Establecer mecanismos de reconocimiento para los docentes universitarios que todavía permanecemos en estas instituciones. Estas alianzas estratégicas como la que acabamos de iniciar hoy con Suma y Coincide son fundamentales para vincularnos con estos organismos en el intercambio de ideas y tratar de unir la diáspora y a los egresados para reconocer la formación que tenemos los docentes, promover la investigación y las actividades administrativas y de extensión. Mejorar las condiciones de trabajo y potenciar el acceso a oportunidades de desarrollo profesional a través de estas instituciones permitirá que los docentes se sientan más motivados y por ello tener una educación de calidad. También creemos que es importante fortalecer los programas de innovación y emprendimiento. En nuestra facultad hubo un programa que se denominó ULA-X, que precisamente se vincula con el que mencionó Leona, que se inició en Irak con la grabación de videos para poder proporcionar a los estudiantes el contenido. Ahora bien, en nuestro afán de mantener la universidad, la Facultad de Humanidades y Educación específicamente abierta y garantizar el derecho a la educación que ha sido establecido por la UNESCO como uno de los derechos humanos y también es el principio rector de la OEDS número 4, en la Facultad de Humanidades y Educación se ha mantenido la estructura académico-administrativa y de esta manera se siguen tomando decisiones. Se han programado eventos nacionales e internacionales como en el año pasado que tuvimos Humanidades Digitales y Cibercultura, un evento que tuvo un asidero a nivel internacional importante, el Congreso de Mérida. Se mantiene en nuestra facultad una posición crítica y una participación constante a lo que ocurre, que es precisamente nuestro aporte al desarrollo del país y al desarrollo académico de nuestra institución. Se promueve la movilidad estudiantil, ya la describí, se aceptan defensas de grados virtuales con miras a garantizar que nuestros estudiantes puedan continuar sus estudios. Se han implementado nuevas modalidades de inscripción, de ingreso y egreso. En esto ha sido pionera la Escuela de Educación, que precisamente acepta, por ejemplo, seminarios de posgrado como una de las modalidades de egreso. Se llevan a cabo clases a través de distintas modalidades, entre ellas la semipresencial y virtual. Se mantienen la mayoría de las publicaciones actualizadas y se ha dado una mayor apertura a la matrícula estudiantil. Se ha implementado un programa de orientación vocacional para que los estudiantes de bachillerato puedan conocer nuestras ofertas académicas. Se mantienen los costos de posgrado y doctorado con pagos accesibles y a través del programa que tiene nuestra universidad de ULA Internacional hemos recibido estudiantes de nuestros países hermanos como Colombia y Ecuador fundamentalmente en estos programas. Se mantienen profesores, como ya lo mencionó la profesora Mary,
con estudios de cuarto y quinto nivel. Los profesores que se mantienen en planta. Sin embargo, debemos reconocer que existe un porcentaje del 12% de diáspora vinculado a renuncias y a permisos no remunerados. Se reconoce la disposición que tienen los docentes universitarios a participar en programas de formación y de innovación. Se reconoce también el profesionalismo y la vocación de estos profesores. Tratábamos de responder en la preparación del webinar qué nos mantiene todavía aquí en nuestra facultad, aún en un contexto de crisis y sin gozar de las condiciones óptimas para el funcionamiento, y llegamos a la conclusión de que es precisamente la vocación, el amor que tenemos por nuestros estudiantes y la misión que tenemos como facultad de garantizar lo que ya mencioné, que es el derecho a la educación. ¿Qué riesgos presenta la puesta en marcha de estas propuestas? Los procesos no se dan de manera direccional y constante, debido a que no podemos planificar a largo plazo. Todo es planificado a muy corto plazo por el contexto que tenemos, que ya hemos mencionado, que es un contexto en crisis. Los cambios que se producen muchas veces no se mantienen a largo plazo por las circunstancias políticas, económicas y sociales del país. También tenemos la justificación y aceptación de comportamientos que antes eran censurables, como llegar tarde. Esto lleva a una pérdida de valores ciudadanos que afecta el normal desenvolvimiento de las labores. Estamos en una situación de vulnerabilidad, todos los ciudadanos, todos los profesionales y sobre todo los docentes universitarios. Estamos en riesgo y sin embargo queremos seguir con las puertas abiertas porque reconocemos que nuestra misión está directamente vinculada con ese derecho que impone la UNESCO y es reconocido a nivel mundial, incluso en las leyes de nuestra Constitución, que es garantizar la educación para todos. En este momento hablará la profesora Mary de la diáspora venezolana. Bien. Muchísimas gracias, profesora. En relación con la diáspora venezolana, hemos de señalar que esa crisis migratoria ha generado una enorme política a nivel de a nivel de Latinoamérica. Y esa polémica se genera por la aparición o la existencia en los países receptores, por llamarlos de alguna manera, de nuestros conciudadanos, de los venezolanos, que han decidido inmigrar, dos sectores claramente diferenciados. Un sector que está dispuesto a proteger, a reconocer y a recibir, a incorporar en su mismo intercambio dialógico a los extranjeros como su igual en tanto que ser humano. Pero también hay sectores de la población que se oponen, porque quizás consideran que el fenómeno migratorio lo que lleva consigo son más problemas a los países que reciben a los inmigrantes. Luego de nuestras discusiones, nosotros llegamos también a un acercamiento para entender por qué ocurre esto. Y en las lecturas que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión de que el problema es estructural. El problema se debe a la inexistencia de políticas educativas y sociales que permitan acercar al estudiantado a entender pues que el ser humano, independientemente de donde sea, es un ser humano, es igual a mí. El otro, aunque posea características distintas, lengua distinta, es igual a mí, es un ser humano, y lo innegable, la innegable verdad es que es titular de todos los derechos, de todos los deberes, de todas las garantías consagradas al género humano. Esa es una parte del problema. La otra parte es que a lo interno de los países tampoco existe desde la perspectiva jurídica un cuerpo de normas claro que permita entender, que permita definir la situación jurídica y social de los ciudadanos inmigrantes.
¿Para qué? Pues para que esas normas regulen justamente los procesos dialógicos, la interacción que se da entre esos ciudadanos y los nacionales y las relaciones que se dan tanto a lo interno de esos países como a lo externo. Si esos son dos elementos, la existencia de una política educativa y la existencia de un cuerpo normativo claro, inequívoco, existiera, tendría que considerar obligatoriamente lo que dicen los derechos humanos, es decir, reconocer el estatus antropológico innegable de aquellos, es decir, de los inmigrantes, como seres humanos y en condición como titulares de esos derechos que ya hemos mencionado. Bueno, la ausencia de estos elementos en la educación nuestra es lo que no ayuda al ciudadano común a entender la real significación, la riqueza que puede suponer el fenómeno migratorio como fenómeno de pluralidad de cultura aquí y en cualquier parte del mundo. Quiero fundamentarme en una cita de Todorov, quien frente al fenómeno de la inmigración y su comprensión dice que, cito, consiste en decir que la pluralidad da origen a una nueva unidad como mínimo de 3 maneras. Incita a la tolerancia en la emulación, lo cual indica que quienes reciben de manera abierta, plural, a los ciudadanos distintos, esos estados deberían ser emulados por otros, pero repito, eso responde a un problema educativo. Por otro lado, ese fenómeno de la inmigración desarrolla y protege el libre espíritu crítico y por último facilita la toma de distancia de uno mismo para integrarse en algo que es superior a uno mismo, pero también superior al prójimo. Pero el logro de ese objetivo, entender desde esa perspectiva el fenómeno de la inmigración, tiene que superar la impronta de las buenas intenciones, de las declaraciones, de los buenos deseos. Lo que se requiere es que se superen las decisiones meramente burocráticas que por lo general lo que buscan es limitar la inmigración y se empiecen a tomar en consideración los fenómenos, los aspectos positivos del fenómeno de la inmigración, de la interculturalidad, de la pluriculturalidad, y que los estados se comprometan en el logro de cometidos relativos al respeto, la tolerancia frente a la diferencia y comprometan a todos los ciudadanos por igual. Hay muchas acciones educativas que pueden tomarse y que han de tomarse de manera urgente frente al fenómeno de la inmigración. En primer lugar, el rol, la tarea no le corresponde solo al Estado, sino que es a través del ejercicio de la corresponsabilidad se tiene que integrar la familia, la escuela, la comunidad como entes primarios de socialización. Además, la educación también tiene que asumir un rol frente a ese fenómeno de la pluralidad de culturas, más aún cuando en los espacios educativos nos encontramos con que todos somos distintos, no importa que seamos nacionales, pero el fenómeno se vuelve más complejo cuando ese que es distinto a mí no es un nacional, sino que es un extranjero, el cual cultural, lingüística e incluso físicamente es distinto a mí. Y si no poseemos los elementos educativos necesarios, es muy difícil que podamos incorporar en nuestra acción comunicativa, integrar al otro distinto a mí en mi mismo discurso, que él me incluya en su discurso y que yo lo incluya en el mío. Pero además de ese aprendizaje, como dicen los expertos, en eso tienen que entrar en juego también los sentimientos y los valores. Jiménez nos dice que si se quiere lograr algo frente al fenómeno de la inmigración, que cada vez es más común en prácticamente todo el mundo, es necesario tomar decisiones para superar la exclusión, para superar la segregación. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes desde las más tempranas edades a aceptar y reconocer al otro, la otredad, a potenciar lo que existe, lo que existe en común entre nosotros en tanto que seres humanos y no potenciar la diferencia.
entender lo rico, la riqueza que está contenida en el mestizaje de culturas, en la pluralidad, en la cohesión social, en la convivencia, para formar a los estudiantes en sociedades plurales, ¿no? Mediante la enseñanza de las historias de esos otros países, de las costumbres, de las tradiciones, y concientizarlos en relación con el deber que tienen frente al acontecer global, frente a lo que ocurre en el mundo. Pasamos esta lámina, por favor, porque creo que me queda muy poco tiempo. Para finalizar, queremos compartir con ustedes también una de nuestras conclusiones. El aprendizaje de la ciudadanía responsable no puede estar encaminado a orientar a los alumnos a prepararse idóneamente para convivir solo en el medio local o nacional, sino que su formación debe ir mucho más allá del entorno próximo, para aprender que fuera de nuestras fronteras hay un mundo cada vez más cercano a nosotros, con historias, lenguas, costumbres, tradiciones y una multitud de signos distintivos a los nuestros, pero no por ellos menos dignos de respeto, mucho menos dignos de reconocimiento, de valoración, y esa valoración tiene que sustentarse justamente en el trabajo ético y moral que hemos de hacer con nuestros estudiantes para enseñarlos a participar en las acciones humanitarias encaminadas a mitigar el dolor, el sufrimiento, las consecuencias de las injusticias y de las atrocidades que se cometen en el mundo. Antes de finalizar, pues yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta sala y nuevamente ratificar el agradecimiento de la Facultad de Humanidades y Educación y de la Universidad de los Andes hacia ustedes, hacia el grupo Coincide y hacia Suma, y a Leona y a Felipe por habernos permitido participar en esta interacción virtual en este momento. Y para finalizar, simplemente queremos decir más que gracias también, pues estamos abiertos a escuchar las preguntas, si hubiera alguna, y a también interconectarnos desde esa perspectiva. Muchísimas gracias. Gracias, Mary y Teadira. Agradecemos la exposición. También agradecemos por que hayan compartido esta difícil experiencia que a la vez está generando una gran cantidad de aprendizajes que posiblemente no se habrían podido generar desde otro contexto, y en ese sentido nosotros valoramos esta acción que realizan ustedes de perseverar, de seguir luchando por el derecho de la educación, pero también por la generación de conocimiento sobre cómo nosotros podemos hacer frente a estas situaciones, incluso entre países. El mismo fenómeno de la migración levanta un montón de necesidades respecto a la educación en ciudadanía global, por ejemplo. Sin mencionar también las innovaciones que están realizando ustedes a nivel administrativo, a nivel pedagógico. Entonces nosotros valoramos profundamente esa acción y ese gesto de la facultad y de la universidad de mantenerse vigente y de contribuir desde esta situación traumática, dolorosa, perseveran y están aportando finalmente a muchos países que estamos de repente un poco cegados por cada uno por su propia realidad. Cuando nosotros hablamos de innovación educativa, por ejemplo, acá en Chile o en otros países de Latinoamérica, siempre estamos en una visión que es súper de futuro, como del primer mundo, ¿cierto? Siendo que en verdad en la realidad latinoamericana hay muchos grupos, incluso en cada país, que están siendo excluidos, que están sufriendo, y en esos espacios es donde la acción pedagógica cobra más valor que nunca. Entonces, por lo mismo valoramos mucho todo esto que nos han presentado, y bueno, quisiera aprovechar de hacer una pregunta que me escribieron por correo. De hecho, es una profesora justamente de Venezuela, la profesora Elisa Hernández. Ella es del Instituto de Idioma Mundial de Venezuela, y está dedicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, con niños de 3 años en adelante.
ella habla desde su vivencia personal en este contexto nacional, y ella resiente mucho la desmotivación que ve en los estudiantes, y producto de esto en los profesores, al ver que hay un fenómeno de deserción estudiantil súper grande. Entonces, como primera pregunta, mientras levantamos otras más, quisiera hacer esta que levantó ella, que es, ¿cómo podemos establecer un ambiente que promueva la motivación y evitar el abandono de los estudiantes en este tipo de contextos? Y a eso yo quisiera agregar la pregunta también de, ¿qué es lo esencial a ser enseñado en esta situación? Yo me imagino que de repente debe ser súper complicado estar hablando de álgebra o estar hablando de cualquier materia que se podría haber pasado regularmente, siendo que afuera, en la calle, están pasando un montón de fenómenos súper efervescentes. Entonces, ¿qué es lo esencial a ser enseñado en este momento? Y cómo mantener entonces también la motivación en la sala de clase. Todas estas actividades que nosotros hemos presentado aquí, como hemos señalado, hemos resumido todas las decisiones que se han tomado en ese sentido, han tenido como finalidad justamente evitar la diáspora y la deserción estudiantil. En situaciones de crisis como la que vivimos, verdaderamente que mantener la motivación, evitar la deserción y mantener el deseo de perseguir los sueños, porque cuando uno comienza una carrera, sea cual fuere, en este caso una profesión universitaria, esa decisión está cargada de sueños, pero ver que esos sueños cada vez se ralentizan más, se hacen más lejanos, a veces va en contra de ellos. Sin embargo, uno de los mecanismos que yo creo que aún mantienen a nuestros estudiantes en esta Facultad de Humanidades y Educación, y no es lo que ocurre con todas las facultades de la universidad, es que permanecemos a pesar de las circunstancias abiertos aquí. Hay un grupo de profesores, somos un grupo de profesores que estamos empeñados en garantizar ese derecho a los estudiantes para que independientemente de lo que tengan decidido para el futuro, ojalá sea permanecer y luchar por el desarrollo y el rescate de este país. Pero si su decisión fuere irse a otra frontera con un título en la mano, pues esa es su decisión. Nosotros mantenemos las puertas abiertas, mantenemos los programas abiertos, tratamos de que la programación aún, a pesar de las adversidades, tratamos de que la programación se mantenga. De hecho, esta semana nosotros hemos tenido que tomar una iniciativa muy dolorosa, y la cuento porque entiendo el trabajo que está haciendo Leona. Tenemos muchos casos que se podrían reseñar y que entrarían dentro de esas estadísticas que Leona en el caso venezolano no maneja. A manera de motivación, y más que todo sería como de ayuda humanitaria para nuestro personal y para los estudiantes, es crear también unas iniciativas, ni siquiera programas, porque no tenemos presupuesto. En este caso, esta semana hemos creado una iniciativa de un plato solidario, 3 días a la semana por ahora, solamente para unos pocos. ¿Por qué? Porque hubo un SOS por los medios de comunicación de un profesor nuestro jubilado que expresaba, que declaraba que tenía 2 días que no se alimentaba. Decisiones de esa naturaleza hemos tenido que tomar para poder mantener a nuestros estudiantes, a nuestros profesores acá. Más que motivación, repito, yo creo que tenemos que hacer un trabajo también esperanzador para nuestros estudiantes, y más aún en este momento histórico de nuestro país, en el que creemos que las condiciones van a empezar a cambiar. Hacemos un trabajo de motivación, manteniendo nuestra universidad abierta, dando clases, asumiendo
más carga de la que nos corresponde, carga docente, carga administrativa, lo que tengamos que hacer lo hacemos, recibimos a nuestros estudiantes y le garantizamos que la conducción de sus estudios va por buen camino y que van a graduarse y que van a obtener su título universitario. Les damos ánimo, por supuesto, hacemos, yo particularmente que trabajo con ciudadanía, con derechos humanos, hago muchísimo trabajo de motivación en ese sentido. Y evitar la deserción, que sería la otra parte de la pregunta, pues una cosa va en relación con la otra, pero lo cierto es que no somos una isla en este país. Somos una universidad inserta en un país en estado absolutamente crítico, en estado de emergencia en todos los sentidos. Entonces, cuando ya la gente considera que su vida es la que está en riesgo porque ya las condiciones de vida no le permiten acceder a la alimentación, a los medicamentos y a la seguridad personal, pues ya las personas llega un momento en que deciden que tienen que marcharse. Y allí sí el trabajo educativo, cuando ya una persona es adulta, pues es prácticamente imposible. Pero estamos tomando decisiones, estamos haciendo propuestas, iniciativas que son coyunturales, que no son estructurales, pero que en estos momentos se necesitan porque la solidaridad en estos momentos no puede faltar entre nosotros como universitarios. No sé si la profesora Teadira quisiera agregar algo en relación con esta pregunta. Sí, algo muy breve. Evidentemente que mantenerse motivado es un reto que tienen nuestros estudiantes, pero no solamente los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, técnico y obrero. Sin embargo, yo creo que en nuestra labor en el aula, cuando Felipe pregunta qué es lo esencial que tenemos que enseñar, yo creo que más bien tenemos que combinar lo que tenemos que enseñar. Además del contenido de cada una de las asignaturas en las distintas disciplinas, yo creo que tenemos que tomar la decisión de empoderar a nuestros estudiantes, de hacerles entender que la educación o que obtener un título universitario es lo que los va a llevar a ser futuros profesionales y a poder competir con ciudadanos del mundo. En la escuela de idiomas, por ejemplo, tratamos de que los estudiantes entiendan la cultura, que entiendan que ellos al hablar o al desarrollar una lengua distinta a la de nosotros tienen que comprender no solamente cómo se estructura una lengua, cómo se pueden comunicar, sino la cultura y tratar de entender a sus pares en distintas naciones o aquí mismo en nuestro país. De manera que qué enseñar nos llevaría mucho tiempo y es una respuesta bastante compleja porque yo en mi caso particular hay días que llego y los veo un poco desanimados y dejo de lado el contenido y me siento y converso con ellos, después entramos en contenido, después entramos a resolver problemas, quizás alguien dice, hace otra propuesta, de manera que yo diría que es un proceso muy dinámico, que cada día tenemos que estar planteando, pero yo creo que hay que empoderar a nuestros estudiantes, a hacerles entender que sí, en este contexto podemos seguir los que estamos, ellos siguen en el aula, yo no los puedo abandonar, no tengo esa disposición. Y la comunicación, cuando mencionaba las herramientas, la mayoría de nosotros tiene grupos de mensajería instantánea que hace que nos mantengamos comunicados con ellos y si no podemos llegar al aula de clase o ellos no pueden, pues establecemos otro tipo de estrategias. Hay que recurrir a todo lo que todavía tenemos para mantenernos en comunicación con nuestros estudiantes y con nuestros pares académicos. Hay una función socioemocional finalmente también súper importante, más allá de los contenidos que uno pueda estar impartiendo. Entonces, es importante también cómo también se ven extremadas esas dimensiones de la enseñanza que
normalmente también se promueven, pero en estas situaciones, más que nunca también hay que tener una fortaleza, me imagino como docente, y una visión en el desarrollo de estas habilidades, también muy importante. Hay otra pregunta de Cristian Castillo, de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Él es un diseñador instruccional, y él pregunta respecto al sistema de educación virtual. ¿Qué modelo pedagógico aplican ustedes para los estudiantes de doctorado o que están continuando sus estudios desde fuera del país? Y también una segunda pregunta es si los postdoctorados de ustedes están abiertos a otros países. Antes de que la decana haga su intervención, quiero saludar a Cristian Castillo, con el que he trabajado académicamente desde Venezuela, y agradecer su pregunta. Los programas de posgrado y de doctorado se ofrecen a universidades de otros países a través de la modalidad mixta y a través de la plataforma que ha creado la Universidad de los Andes, que se denomina ULA Internacional. En relación con esta pregunta del sistema de educación virtual, nosotros en estos momentos utilizamos lo que nos permite la plataforma para establecer un mínimo de un 25% de actividades a través de las redes, a través de ese sistema virtual para todas las carreras. Eso es como política de toda la universidad. Tenemos una sola carrera en la universidad que es virtual, que es Derecho a Distancia, así se llama. En relación con los posgrados, por supuesto que todos los posgrados tienen dentro de sus políticas específicas recibir estudiantes de otros países. Esos estudiantes, pues por supuesto, tienen que cumplir con unos requisitos específicos para comenzar válidamente los estudios. Y en el caso de la oferta de nuestros estudios de posgrado para otros países, tenemos el programa de internacionalización de los estudios de posgrado. ¿En qué consiste? Bueno, en que existe una institucionalidad dentro de la universidad que permite, a través de convenios específicos con otras universidades o con otros países, crear un programa específico, o mejor dicho, aplicar esos programas específicos de posgrado con interesados de otros países. El sistema no es absolutamente virtual. Nosotros tendríamos que movilizarnos como profesores a esos países para que los participantes tengan clases presenciales. Los participantes de esos estudios tienen que venir a Venezuela también a cumplir acá otra parte del proceso de formación, y un porcentaje específico también de actividades se da a través del uso de las redes. Pero no tenemos un programa de posgrado virtual absolutamente. La profesora Yadira quiere agregar algo más en relación con ello. Sí, quería no dejar de mencionar que existe el Centro de Educación a Distancia, el CEIDIS, de la universidad, que desarrolla programas virtuales de formación continua. También existen iniciativas en las distintas escuelas y facultades, diplomados semipresenciales. En la Escuela de Idiomas tenemos un diplomado completamente en línea. Sin embargo, como decía la profesora, los posgrados y el pregrado y los doctorados, todavía a excepción de la Escuela de Derecho, no están totalmente, no se ofrecen totalmente en forma virtual. Sin embargo, creo que hay una iniciativa desde acá de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de ULA Internacional de establecer los lineamientos que nos pudieran permitir llevar a cabo programas completamente en línea en el futuro, si las condiciones mejoran y están dadas para desarrollarlo.
Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Diego Martínez, de Colombia. Él nos pregunta, ¿cómo ha compartido la universidad con otras universidades dentro de Venezuela las prácticas que ustedes están desarrollando para sobrellevar esta crisis? Y también una segunda pregunta que hace Diego es, ¿qué han hecho para homologar los títulos para los estudiantes que migran a otros países? La situación económica y sobre todo el presupuesto deficitario de la universidad ha impedido enormemente lo que hacíamos antes de manera natural, que era el intercambio continuo, constante, cotidiano con las otras universidades del país. Cada vez esos encuentros son más escasos, más separados. En muchas ocasiones lo hacemos de esta manera como está ocurriendo ahora, de manera virtual. Pero invitar a un profesor de otra universidad, supongamos de Caracas, que queda a 1 hora en avión, invitarlo para acá y garantizarle pasajes, estadía, alimentación es imposible, tanto para ellos como para nosotros. No tenemos presupuesto para eso, de manera tal que prácticamente esos intercambios en estos momentos han desaparecido, repito, porque tenemos un presupuesto absolutamente deficitario. Tenemos un presupuesto que lo que ha buscado es asfixiar la Universidad Autónoma Venezolana. Y consideramos que eso es una política establecida voluntariamente por este gobierno. Es una política porque quieren darle primacía a las universidades que el gobierno ha creado en los últimos años. Y bueno, todos los recursos van para esas instituciones educativas y la Universidad Autónoma está cada día más desasistida. La otra parte de la pregunta, por favor, si me la repite. La otra es, ¿qué estrategias han utilizado para homologar los títulos de los estudiantes de la universidad que migran a otros países? El estudiante, existe un reglamento en relación con eso, que es el reglamento de movilidad. Los estudiantes tienen que llegar a esos países donde pretenden culminar la carrera que está aquí y solicitar el reconocimiento de lo que han hecho aquí hasta ese momento. No el reconocimiento, la aceptación para que ellos puedan cursar las últimas asignaturas que les queden, de manera tal que los países no van a exigir homologación de eso, sino aceptación de los estudios para que cursando las últimas asignaturas aquí en Venezuela o en la Universidad de los Andes se sigue un proceso de reconocimiento de esos estudios hasta que el estudiante curse el número de unidades créditos necesarias para poder obtener su título. Repito la información que señaló la profesora Teadira. Eso solamente lo pueden hacer los estudiantes ya hayan cursado el 75% o más del programa de estudio, del plan de estudio. Es decir, los estudiantes de nuevo ingreso no lo pueden hacer. Entonces, es más que de homologación, es de reconocimiento de estudio. Un comentario de Olga Forero, de la institución Proyecto Fábula de Colombia, que justamente en la línea de pensar sobre la solidaridad internacional y el apoyo en la formación que se puede generar desde otros países, en este caso de Colombia, ella tiene un proyecto donde enseñan lectura a distancia y nos pregunta por el chat, o sea, o ofrece, en verdad, invita a, de repente, escuelas de primaria con las que ellos puedan trabajar. Entonces, Olga, de repente puedes también activar el micrófono y explicar un poco más esta iniciativa y ver cómo se podría vincular con la Facultad de Humanidades, en este caso, de la Universidad de los Andes, Mérida. Un placer estar aquí compartiendo con todos los compañeros. Un saludo especial a Teadira, con mi cariño.
Pues sí, Teadira la conoce la fundación. La invitación es poder contar con algunas escuelas en Mérida para poder trabajar de la misma forma que trabajamos con las escuelas de Colombia. Muchas de ellas son rurales. Y la propuesta que nosotros tenemos ya desde hace 4 años es apoyar la educación primaria mediante la promoción de la lectura para los niños de primaria y también trabajamos el cuento en inglés para promover en los niños el amor por el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, como tú lo apuntaste ahora, la idea de compartir con los niños de Mérida, pues es una posibilidad que nos brinda la conectividad. Entonces, es una invitación a considerar enlazar a niños desde Mérida con los niños desde varias regiones de Colombia, ya que digamos, la cultura venezolana ahora está muy presente en nuestro país y sería bonito también que pudiéramos enlazar a niños de Colombia con niños de Venezuela. Es la invitación y bueno, Teadira sabe cómo funciona el proyecto y bueno, sería una oportunidad muy bonita de seguir en contacto. Hola, Olguita, de verdad me emociona mucho escucharte. Gracias por la pregunta o por el ofrecimiento. Yo conozco el proyecto Fábula de cerca y he estado asesorando a la fundación en la enseñanza de inglés para los niños en los que se quiere promocionar la lectura en las escuelas rurales en Colombia, de manera que me parece una idea excelente que podamos unirnos y hacer un intercambio para que este proyecto también sea puesto en funcionamiento a través de nuestra universidad, a las comunidades y a las escuelas públicas de Mérida. Muchas gracias. Me emocioné. Gracias a ti, Teadira. Y de mi parte, o sea, el sentimiento muy grande de saber que contamos con gente que quiere ayudarnos, que quiere solidarizarse con nosotros. De hecho, esta misma conversación me hace pensar lo siguiente. Nosotros, después de cada uno de estos encuentros, compartimos la base de contactos de quienes asistieron. Entonces van a estar ahí también estos contactos disponibles para todos los profesionales que estén interesados en contribuir con esta facultad, ya sea desde la investigación, ¿cierto? Desde proyectos que puedan tener para implementar innovaciones educativas, o lo que se les ocurra. Entonces, es importante esto porque tenemos que ir articulando ciertas formas de colaboración que sean efectivas, como la misma que propone en este caso Olga. Entonces, los contactos van a estar ahí y la invitación queda abierta también, para que podamos ir generando soluciones que pueden llevar a procesos de aprendizaje súper profundos, súper importantes, que de otras formas también no se pueden generar. Entonces, está la invitación ahí también. Y a propósito de todo esto, también hay una pregunta que desde la Facultad misma de Humanidades tienen para Leona. Le preguntan a Leona, hablando de las posibilidades de seguir colaborando, ¿qué puede hacer la red Scholars at Risk por los profesores venezolanos que están en este momento en la facultad y que tienen un sueldo de $10 aproximadamente? ¿Qué tipos de ayudas se pueden generar? U otras que se te ocurran también, Leona. Ustedes ya han estado colaborando, pero pensando en una versión 2.0 de esta alianza. Muchas gracias. Primero a Teadira y Mary por su presentación. Me parece que están haciendo un trabajo muy valioso y muy importante. Y gracias por la pregunta. Bueno, tenemos varias maneras de trabajar, ¿no? Y más que nada hemos estado cooperando con la Universidad de los Andes en hacer monitoreos y publicar reportes sobre lo que está pasando en Venezuela. Pero otra parte de nuestro trabajo también es tratar de apoyar a académicos que están en situaciones de riesgo. Entonces, una posibilidad que hay es que en nuestra página de web hay un formulario de postulación y uno de los trabajos que hacemos es tratar de coordinar puestos académicos afuera del país
Pero otra manera en la que tratamos de apoyar a académicos que están en situaciones de riesgo es tratar de proporcionar servicios de apoyo profesional. Y ahí vemos cómo es que podemos ayudar a las personas. Lamentablemente no somos una organización que puede dar becas o que puede dar becas de estudios, pero sí tenemos varias maneras en las que podemos ayudar dependiendo caso a caso, pero más que nada en, digamos, el desarrollo profesional. Y como mencioné antes, por ejemplo, por supuesto, estamos muy felices de tratar de crear más conciencia en el ámbito internacional sobre lo que está pasando en Venezuela. Por favor, siéntase libre de mandarme un correo o de hacer una postulación en la página de web, pero me puede mandar un correo también para seguir conversando. Bueno, estamos ya bastante avanzados en la hora, entonces vamos a ir cerrando el encuentro por el día de hoy. Como les mencioné, van a estar todos los contactos disponibles. La idea es que esta conversación siga más adelante. De hecho, ya tenemos en vista algunas formas de seguir colaborando por el lado del posicionamiento de todo este conocimiento que se está generando, pero también se han generado iniciativas súper relevantes como las que plantea Olga, que tienen que ver con apoyo desde fuera. Queda el desafío también que han planteado las expositoras del día de hoy respecto a cómo también el tema migratorio es acogido en los países de los que nosotros formamos parte a nivel de enseñanza. Hay temas de discriminación súper importantes que se viven, temas de lenguaje, de cultura, que en el fondo van siendo tensionados más fuerte por las situaciones que vive un solo país. En el fondo, lo que ocurre en Venezuela no le ocurre solo a Venezuela, le está ocurriendo a toda Latinoamérica y al mundo. Entonces, esta reunión ha servido mucho para eso, para tematizar esto y para establecer vínculos que puedan seguir generando nuevas conversaciones a futuro. Quiero agradecer entonces nuevamente a Mary, a Teadira y a Leona por las exposiciones que hicieron hoy. Y bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy interesante escuchar cómo están manejando esa situación en Venezuela y espero poder seguir conversando sobre estos temas y pensar en cómo mantener el derecho a la educación en situaciones de crisis. Bueno, ratificar mi agradecimiento a Felipe por haber invitado a la Facultad de Humanidades y Educación a formar parte de la red. Espero que de ahora en adelante pues se unan una mayor cantidad de docentes de nuestra facultad y de la universidad a la red con miras a participar en estos proyectos de investigación que promueve SUMA como Laboratorio de Innovación Educativa en América Latina y el Caribe. Gracias, Leona, por tu presentación y por tu disposición a escucharnos nuevamente. Agradecida. Y bueno, espero que, como dice Felipe, sigamos compartiendo experiencias y uniéndonos a los proyectos que ustedes tienen. Gracias también a Cristian y a Olguita, que son compañeros de trabajo virtual, y a Olga Forero por su ofrecimiento. De verdad que desde alguna de las escuelas lo vamos a tomar y hacer realidad muy pronto, estoy segura.